Quisiera que me acompañaras en una oración para poner este tiempo en sus manos, que el Señor nos dé un momento de gran bendición al escudriñar su palabra, al seguir lo que su palabra nos vaya a hablar este día, y que sea Él en su palabra y por medio de su Espíritu Santo que nos revele su amor, nos revele su voluntad para nuestras vidas. Acompáñame ahí en tu lugar, en tu casa, donde te encuentres, acompáñame y vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú haces todas las cosas maravillosas y hermosas. Gracias, confiamos en tu bondad, confiamos en tu amor y confiamos en cómo, Señor, todo lo que sucede en nuestras vidas y todo lo que hay en nuestro alrededor reflejan y revelan tu carácter, revelan tu grandeza, revelan tu poder, Señor. A ti sea siempre la gloria y la alabanza, y queremos poner en tus manos este precioso tiempo, esta mañana hermosa. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos muestres, Señor, lo que nos quieras hablar este día. Quita de nosotros toda distracción, quita de nosotros todo aquello que estorba, todo aquello que obstaculiza, que tú y yo podamos ser guiados y enseñados e instruidos en tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues bienvenidos. Hoy les decía, hoy tenemos una palabra pues hasta retadora, yo creo, pero más que todo es una enseñanza para que nosotros podamos verdaderamente entender muchas cosas de lo que suceden en nuestras vidas. La palabra de hoy es busquemos la revelación. Tenemos que aprender, iglesia, a buscar la revelación en todo lo que sucede en nuestras vidas. Tenemos que buscar la revelación de Dios para con nosotros, y qué es lo que Dios nos quiere hablar en medio de cada vivencia, de cada circunstancia en nuestras vidas. Amada iglesia, ¿cuántas veces nos hemos nosotros preguntado, cuántas veces nos hemos cuestionado por qué suceden las cosas que suceden en nuestras vidas? Seguro que no soy el único que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que las cosas deberían de suceder de otra forma. Pensamos que Dios a veces no está siendo del todo sabio, o que no, lo que Dios está haciendo pues como que no tiene mucho sentido, y yo más bien lo que haría, si tú me preguntas, esto debería de ser lo que Dios debería de estar haciendo, o lo que debería de estar sucediendo en la vida. Pero mis amados, hoy vamos a aprender algo precioso conforme a lo que vayamos leyendo en la palabra de Dios. Seguro que hoy vamos a encontrar algo que Dios nos va a hablar acerca de por qué suceden las cosas en nuestras vidas. ¿Por qué suceden las cosas en nuestras vidas, en nuestro diario, en nuestra familia, en nuestro dinero, en nuestros recursos? ¿Por qué suceden las cosas? Quiero que me acompañes al libro de Amós, en el capítulo número 3. Todos busquen su Biblia en el libro de Amós, capítulo número 3. Todos acompáñenme en su Biblia, el libro de Amós, capítulo número 3, y vamos a leer a partir del versículo número 3. Amós, capítulo 3, versículo número 3. Te espero un poquito, es un libro que no es muy visitado, ¿verdad? Muchas veces no tenemos mucha familiaridad con este libro, el libro de Amós. Sin embargo, este versículo 3 es muy conocido, pero vamos a leer hoy hasta el versículo número 8. Si no encuentras tu libro de Amós, apóyate con tu índice. Ahí en el índice vienen todos los libros y la página en donde están, para que puedas llegar al libro de Amós. Y vamos a leer a partir del versículo número 3
Amós 3, versículo número 3. ¿Listos? Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Preciosa palabra, mis amados, porque hoy vamos a hablar de revelación. Tenemos que buscar la revelación de lo que Dios está haciendo en medio de todo lo que nosotros vivimos. Y es que, mis amados, amada iglesia, siempre estamos nosotros, cuando vivimos un momento difícil, cuando vivimos un momento que no nos agrada, algo que nos lastima, algo que nos hace sufrir, algo que nos pone en una condición difícil en nuestro entorno familiar, financiero, en el trabajo, en nuestra persona misma, lo primero que hacemos es cuestionar y a veces hasta juzgar si las cosas están sucediendo como debieran de ser, porque realmente nosotros pues no lo haríamos así. Sentimos que nosotros tenemos las maneras y los modos como debieran de suceder las cosas. Pero, mi amado, hoy en el libro de Amós capítulo 3 versículo 3 nos hablan tres cosas que debemos nosotros considerar en cada momento que nosotros vivimos difícil, en cada momento doloroso que vivimos, en cada momento adverso que vivimos, en cada dolor, en cada sufrimiento. Debemos nosotros, en vez de ver que por qué suceden las cosas así, si deberían de suceder de otra manera, lo que tenemos que ver son estas tres cosas siempre, amada iglesia. Y la primera es: debemos estar nosotros siempre conscientes de que todo lo que sucede en este mundo, todo lo que sucede y lo que vemos en este mundo forman parte de esta premisa. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tuvo su causa. Todo, mis amados. Si tú y yo vemos que una hoja de árbol se mueve, ¿qué nos dice? Que hay viento, que hay aire. Ahí nos damos cuenta. Nos damos cuenta que hay aire porque vemos cómo se mueven los árboles. Y en la medida en que se mueve el árbol, nos damos cuenta de la fuerza que tiene el viento. ¿Por qué se mueven las olas, mis amados? Las olas del mar se mueven porque el viento hace que las mueva. ¿Por qué sube la marea? Pues porque la luna tiene su efecto sobre el mar. Aquí nos dice la palabra. La palabra nos dice: caerá el ave. En el versículo número 5 nos dice: caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber un cazador. O sea, un ave cae sobre una trampa porque hubo alguien que la puso. Hay una razón ahí de por qué cayó presa el ave. En el versículo número 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo antes. Este es un pasaje de la escritura que se habla mucho cuando hay un matrimonio, ¿verdad? Pero no, bueno, sí, pero es más extenso que eso. Aquí nos está hablando de que dos personas van caminando juntas porque hay una razón, hay una causa también. Cuando ellos se ponen de acuerdo, lo que se produce es que caminen juntos. Nosotros podemos ver que dos personas están de acuerdo porque van caminando juntos. Podemos ver que
hay que una ave cayó sobre la tierra porque un cazador puso una trampa. Siempre, mis amados, hay una causa, hay un efecto, siempre hay una razón de por qué suceden las cosas. No hay nada de lo que sucede en este mundo si no tuvo una causa, si no hubo algo que lo produjo, que lo provocó. ¿Qué es el dolor en el cuerpo, mis amados? El dolor es un aviso de que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien. Ese es el dolor. Es una alerta, es una alarma de que algo nos pone en peligro, nos pone en riesgo. Todo tiene una razón. Toda causa produce un efecto, y todo efecto que nosotros vemos tuvo una causa. Eso sucede en toda la creación porque tiene que ver con los principios divinos. Nada sale así nada más porque, caray, no, siempre lo produjo algo. Cuando tú enciendes un foco, válgame lo que voy a explicar, es algo a lo mejor hasta bobo, ¿verdad? Pero es ilustrativo. Si nosotros vemos que hay luz, es porque la encendimos previamente. Cuando nosotros encendemos la luz, bueno, vemos el efecto. Así es todo lo que sucede en el cosmos, en lo que Dios creó. Así nos dice la palabra hoy. Todo, mis amados, tiene una causa, todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Pero la segunda parte, perdón que me vaya un poquito rápido en el 1 porque eso es algo que ya entendemos, pero quiero más bien entrar en el terreno de lo que Dios hace, porque el segundo punto es de todo lo que sucede en el cosmos, todo lo que sucede en tu vida, todo lo que sucede en las olas del mar, en las hojas, todo lo que nosotros vemos que se produce, Dios es el que preside. Él es el que dirige, Él es el que está atrás. Dice la palabra que no hay algo que se mueva, que no hay una hoja de árbol que se mueva, sino fue por la voluntad de Dios. Dios preside todo lo que nosotros vemos. Dios está atrás de los efectos de la luna, del aire, de la temperatura, de todo lo que nosotros vemos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo esto quedó bajo la autoridad y bajo los designios de Dios. Él está atrás de todo, mis amados. Todo lo que nosotros vemos tiene que ver con los principios de la palabra de Dios. Dios todo lo creó, Dios habló. Por eso dice la Escritura, porque el Señor creó todas las cosas y por su palabra fueron hechas y se sustentan hasta nuestros días. Él es el que está atrás de todo, mis amados. Desde el libro del Génesis, cuando dijo, sea hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo, mis amados, lo que está atrás de todo lo que vemos y de lo que no vemos es nuestro Dios. Él preside todo. Él está atrás de todo, mis amados. Él estará atrás de lo que nosotros vivimos todos los días. Él está atrás de todo lo que nosotros vivimos todos los días, aún de todas aquellas cosas que nosotros podemos llegar a pensar que no está bien, aún aquello que es doloroso, aún aquellas cosas que nos hacen sufrir, aún aquellas cosas que nos roban y que nos quitan la paz. Dios está atrás de ello. Aún los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios está presidiendo. Dios está atrás de todo lo que nosotros vivimos. Dice el versículo número 6, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad que no sea Dios el que esté dirigiendo,
que no sea Dios el que esté orquestando, que no sea Dios el que esté conduciendo eso que nosotros podemos decir, pero qué mal está esto. Pero qué mal que haya sucedido esto, pero qué mal que haya pasado esto, pero de dónde pudo surgir esta situación que es tan mala. Pues dice la palabra que aún de lo que nosotros podemos etiquetar y calificar como algo que estuvo mal, que qué malo, que qué doloroso, qué sufrimiento, que Dios está presidiendo. Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está ahí en medio de cada momento doloroso, de cada momento difícil, de cada momento que nosotros vivimos en nuestras vidas. Dios está ahí presidiendo, conduciendo, obrando, actuando. Algo está haciendo Dios en medio de ese mal momento. Así dice el versículo: ¿habrá algún mal momento en el cual el Señor no haya hecho? Si Él preside todo, y todo tiene una razón, y todo tiene una causa, y todo tiene un propósito. Todo lo que existe tiene un propósito, una causa, un efecto y una razón. Pues el mal momento, el mal día, la mala época también, Dios está atrás de ello, porque hay un propósito, porque hay una razón, porque hay una causa y tendrá un efecto. Así es lo que sucede siempre en cada momento de nuestras vidas. Así es, así dice la palabra. Todo, primero, me encanta esta porción porque nos está hablando que todo tiene una causa, todo tiene una razón. Y luego nos dice que si habrá alguna situación difícil o mala o dolorosa en nuestras vidas, que no tenga también una razón. Y la respuesta es: también hay una razón. Y Dios siempre será esa razón, esa causa de lo que está sucediendo, porque hay algo que Dios está obrando en medio de ello. Pero qué difícil es entenderlo, iglesia, a veces. Pero aquí es donde entra la disyuntiva. Como no entendemos lo que Dios está haciendo, como no entendemos la razón de por qué Dios está haciendo lo que está sucediendo, entonces nos vamos hacia la línea de cuestionar, como no lo entendemos, de cuestionar si eso malo, porque así dice la palabra, eso malo que está sucediendo en nuestras vidas, verdaderamente viene de Dios. Como es algo malo, pues ahí dice, si es algo malo, cuestionamos que verdaderamente sea Dios el que esté obrando ahí. Como es algo malo, nosotros podemos poner en tela de juicio si esa era la manera correcta de que sucedieran las cosas. Pero lo que debemos hacer, iglesia, es el tercer punto. Ya vimos el primero: toda causa tiene un efecto, o todo efecto tiene una causa. El segundo es: Dios está siempre atrás de todo, incluyendo de las cosas que nosotros vemos como que son malas. Aún el día malo fue presidido por nuestro Dios. Pero en vez de cuestionarnos si verdaderamente es Dios presidiendo, o si por qué no se sucedieron las cosas de otra manera mejor, deberíamos irnos al tercer punto, y es el tema. En vez de cuestionarnos, en vez de descalificar o de decir que las cosas no debieron haber sucedido de esa manera, lo que la iglesia, mis amados, lo que el pueblo de Dios tenemos que hacer cuando suceden esas situaciones malas, aquello que nos hace dolernos, sufrir, aquello que nos hace pasar por momentos verdaderamente desanimadores y desalentadores, que nos arrancan las lágrimas, en vez debemos de irnos a buscar lo que Dios está haciendo.
la revelación de lo que Dios está haciendo. Porque Dios produce, dice, y Dios gestiona, Dios preside aún el día malo. Pero no porque quiera causar la maldad, sino porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para que esa buena voluntad, esa agradable voluntad y esa perfecta voluntad de Dios suceda, a veces es necesario pasar por el día malo. No porque el Señor esté obrando mal, sino que a través del día malo, a través del dolor, a través del sufrimiento, el Señor está haciendo algo bueno. Pero como no lo entendemos, lo calificamos como algo malo. Como no lo entendemos, nosotros opinamos que debió haber sido de otra manera. Pero lo que tenemos que hacer es más bien lo que dice el versículo número 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Mis amados, atrás de todo lo que sucede, Dios está hablando. A través de todo momento que tú vives hoy y que te causa sufrimiento, que te causa dolor, que te causa padecimiento, Dios está hablando. Dios habla. Ahí dice, si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Dios está hablando en medio de la adversidad. Dios está hablando en medio del dolor. Dios está hablando en medio del sufrimiento. Porque Él está obrando. Porque Él preside el día malo. Porque Él tiene algo bueno en medio de ello y está hablando lo que Dios, lo que Él está haciendo, lo que Él está promoviendo, lo que Él está dirigiendo y conduciendo, lo quiere, lo está expresando, pero nosotros no lo estamos entendiendo, no lo estamos oyendo, porque estamos cuestionando si eso verdaderamente debió haber sido así, porque estamos cuestionando si verdaderamente Dios es bueno, porque estamos cuestionando si verdaderamente Dios está obrando. La respuesta es claro, Dios obra en todo, Dios preside todo lo que sucede, aún tu día malo, aún ese tiempo que hoy estás viviendo de dolor y de sufrimiento y de adversidad, Dios está obrando, pero está hablándote a través de ello. Hay algo que Dios te está queriendo hablar en medio del dolor. Hay algo tremendo en el pasaje de Lázaro, cuando Jesús está fuera del pueblo y le dicen que Lázaro está muy enfermo. Y Jesús no fue en ese momento a ver a Lázaro. Lázaro pasa por un cuadro de enfermedad, luego de gravedad, hasta que al final fallece. Y Jesús no se aparece ni en la enfermedad, ni en su agonía, ni cuando murió. Jesús apareció 4 días después de que lo habían sepultado. Ese fue un día malo, ese fue un día terrible. Pero ¿qué sucede? Que Jesús estaba obrando ya ahí. Jesús ya estaba obrando en la vida de esa familia. Jesús ya estaba obrando. Había algo que Dios estaba hablando y que iba a hablar a través de esa experiencia dolorosa, de esa experiencia de sufrimiento. El Señor estaba hablando y al final les dice: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. El Señor estaba hablando y revelando y manifestando su gloria en medio de lo que ellos estaban viviendo. Nosotros debemos buscar la revelación en medio de todo lo que vivimos, principalmente en el momento malo, en el día malo, en el día del dolor, en el día que no podemos entender. En el versículo número 7 dice: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Qué nos dice, amada iglesia? Que no habrá nada que el Señor haga que no quiera revelarte algo. No sucederá nada en tu vida si Dios no quiere revelarte algo en medio de ello.
Y tenemos que poner mucha atención de qué es lo que Dios está revelando en medio de lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué te está revelando el Señor? Porque no, a mí Dios no me dice algo. Algo te está hablando. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que nada sucede así. Todo sucede porque hay una causa. Todo sucede porque hay una razón. Porque aún en las cosas malas que nos suceden en la vida, Dios tiene una razón ahí. Dios está obrando aún en medio del dolor y del sufrimiento y de la adversidad. Pero es nuestra responsabilidad, iglesia, en vez de cuestionar, en vez de dudar y en vez de opinar, buscar la revelación. ¿Qué es lo que Dios está hablando en medio de lo que estamos viviendo hoy? Eso es lo que la iglesia debemos buscar. Dejar de condenarnos, dejar de culparnos, dejar de decir que Dios no existe, dejar de decir que Dios nos abandonó, dejar de decir que Dios no está obrando, y empezar a buscar qué es lo que Dios está haciendo en medio de lo que yo hoy estoy viviendo. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar a través de lo que Dios está dirigiendo en este momento sobre mi día malo, sobre mi vida mala, sobre lo que está pasando en mí? Esa es, mis amados, esa es el camino que tú y yo debemos de seguir siempre que experimentemos un momento de dificultad, un momento de sufrimiento, un momento de dolor. Todo debe de partir de su bondad. Dios es bueno. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en cada momento de lo que Dios creaba, cuando creó los aves, cuando creó los animales que se mueven sobre la tierra, los marinos, las plantas, cuando Dios creó el día y la noche, cuando Dios creó todo, siempre en todo lleva una firma, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Porque todo lo que sucede en tu vida y todo lo que sucede en mi vida tiene que estar gestado en la bondad de Dios. Aún el día malo, aún el sufrimiento, aún el dolor, Dios está obrando conforme a su bondad. Pero está hablando, porque Él siempre habla. Y dice la palabra que habla a través del sufrimiento, a través del dolor, a través del llanto, a través de todo esto. Dios habla, Dios habla. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir y pedirle, porque dice ahí que no hará nada el Señor sin que se lo revele aquel que busque la revelación. Aquel que quiera entender lo que Dios está hablando, lo que Dios está obrando. Así es que, mis amados, si me ayudan los chicos de producción, así es que, amado, amada iglesia, si hoy tú estás pasando por un momento de dolor, un momento de sufrimiento, un momento de llanto, el Señor te dice que Él es bueno, su voluntad es buena, su voluntad es perfecta, pero está hablando en medio de ello. Hay un susurro de amor en medio de lo que hoy vives, en medio de lo que tú estás viviendo hoy. El Señor está obrando ahí. No sé cuál sea hoy tu situación, pero Dios es bueno. No te estoy diciendo que no vivas el dolor, no te estoy diciendo que no vivas el sufrimiento o el momento duro o difícil que estás viviendo, no te digo eso. Lo que te estoy diciendo hoy es que Dios
Dios está obrando, que la bondad de Dios está obrando en medio, que Él está en medio de esto que tú estás hoy pasando, y que hay que ir más bien a sus brazos, a sus pies, con el corazón abierto para decirle: Señor, es doloroso, es un día amargo, es un tiempo difícil, pero confío en tu bondad y confío en que lo que tú estás haciendo es bueno, pues tú todo lo que haces es bueno. Y te pido que me ayudes a entender. Háblame, revélame lo que me quieres mostrar en medio de este dolor. Háblame, Señor, y muéstrame qué es lo que tengo yo que aprender, qué es lo que tengo yo que saber, qué es lo que yo tengo que reconocer, dónde debo poner atención. ¿Qué es lo que me quieres mostrar, Señor? Habla, porque tú estás hablando en medio de cada dolor, en cada sufrimiento. Y ahí en casa seguro que a lo mejor hoy estás viviendo un momento difícil, estás viviendo un momento duro, pero es Dios hablando. Unos discípulos le dijeron: ¿quién pecó? ¿Su papá? ¿Pecó él? ¿Quién fue el que pecó? ¿Cuál es la causa de por qué él hoy está así? Y dijo el Señor: ninguna, esa no es la causa. Y reveló la causa. El Señor Jesús revela en ese momento cuál era la causa de por qué ese hombre había vivido sufriendo tantos años. La reveló. Porque a veces decimos: la causa es esta. No, la causa es esta. No, la causa eres tú. No, la causa son ustedes. Pero solamente el Señor va a decir cuál es la causa. Y Jesús dijo: Él está así para la gloria de Dios. Esa es la razón de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Vine 4 días después de que Lázaro murió, porque ustedes verán la gloria de Dios y creerán que yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque muera, vivirá, y lo verás con tus ojos. Esa era la razón. Siempre hay una razón, y el único que nos puede mostrar la razón es Él. Él es el que sabe la razón de por qué, cuándo, cómo, dónde. Y aunque no lo entendamos, Él es bueno, y todo lo que hace, lo hace con su bondad, porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, y la voluntad de Dios es perfecta. Pero está ansioso, válgame la palabra, de revelarse. Y a veces el sufrimiento y el dolor son los medios que Dios tiene para que podamos escucharle, para que podamos buscarle y para que podamos entenderle, de que todo lo que hace, lo hace con una razón. Todo lo que sucede en tu vida tiene una razón, y Él es el único que te la puede mostrar. Así es que búscale, búscale en medio de tu dolor, búscale en medio de tu sufrimiento, búscale en medio de tu día malo, y Él es bueno y te revelará lo que está haciendo. Y te darás cuenta de que entonces no pudo haber sido algo mejor que eso, porque lo que Dios hace es bueno, es grande, trasciende. Él renueva, Él restaura, Él sana, Él une, Él pega,
Él amalgama, Él sana, Él cura, Él vivifica, Él purifica. Él lleva al corazón del hombre el arrepentimiento y el perdón. Él concilia. Y tantas cosas. Y a veces el sufrimiento es necesario. Pero hay una razón. Hay una razón. Busca al Señor. Es bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias. Muéstranos lo que tenemos nosotros que saber en medio de esto. Afianza nuestros pies, Señor. Levanta nuestras manos y consuela nuestros corazones. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Gracias, Señor. Que el Señor te fortalezca, que el Señor... No, está bien, el volumen está bien. Que el Señor te fortalezca y te bendiga. Que el Señor abra tu corazón para revelar su amor y su bondad en medio de esto que vives hoy. Que el Señor te muestre cuán grandes son sus maravillas en medio de esto que vives, su grandeza y su poder, su amor, su consuelo, la llenura de su Espíritu Santo, y cómo Él te sustenta de su mano derecha cuando pasas por las aguas, cómo Él guarda para que no te quemes en el fuego, y cómo Él sustenta tu vida cada momento y cada tiempo que tú vives, porque Él es bueno. Y en medio de la adversidad Él es bueno, y en medio del dolor Él es bueno, y en medio del sufrimiento Él es bueno, y está hablándote, y te está hablando hoy. Pon atención y atiende la voz del Señor. Busca la revelación en medio del dolor. Que Dios te bendiga.